Vendí todos mis bienes para pagar la carrera de medicina de mi esposa. Cuando se graduó, me dejó. Estás quebrado y yo soy doctora. Me das asco, necesito a alguien de mi nivel. Yo solo sonreí y dije, está bien. Durante la audiencia de divorcio, entregué un video como prueba. Cuando el juez lo vio, estalló. Ella se desmayó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta, ¿desde qué ciudad estás viendo Same para saber? Mi nombre es Mateo y tengo 58 años. Durante 8 años creí que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. En lugar de eso, estaba financiando mi propia destrucción. La mañana de la graduación de Sofía de la Escuela de Medicina debió haber sido el día más feliz de nuestros 15 años de matrimonio. Me desperté a las 5:30, con el estómago revuelto de la emoción y el orgullo. Después de 8 extenuantes años de sacrificios, mi esposa finalmente iba a convertirse en la doctora Sofía Mendoza. Había vendido todo lo que poseíamos para hacer posible este sueño. Nuestra casa, las joyas de mi difunta madre, incluso mi colección de motocicletas clásicas que había tardado décadas en construir. Planché mi único traje decente, el azul marino que había usado en cada evento importante durante los últimos 5 años. La tela ya estaba desgastada en los codos, pero era todo lo que podía pagar. Cada dólar extra se había destinado a la matrícula de Sofía, sus libros y sus gastos de manutención. $23,000 por semestre, $46,000 al año durante 8 largos años. $368,000 en total. Lo sé porque guardé cada recibo, cada documento de préstamo, cada estado de cuenta bancario. Sofía salió de nuestro diminuto baño luciendo radiante. Su birrete de graduación encajaba perfectamente sobre su cabello rubio recién peinado, y su toga negra fluía con elegancia alrededor de su esbelta figura. Siempre había sido hermosa, pero esa mañana parecía brillar con el éxito y las posibilidades del futuro. Te ves increíble, le dije, con la voz entrecortada por la emoción. Estoy muy orgulloso de ti. Ella me miró brevemente, con sus ojos azules indescifrables. Gracias. Algo en su tono de voz se sintió extraño, pero no le di importancia. Nervios desde la graduación, pensé. Después de tantos años de estrés y estudio, cualquiera se sentiría abrumado. La ceremonia se llevó a cabo en el gran auditorio de la universidad. Me senté en la sección familiar, rodeado de otros cónyuges y padres orgullosos. Todos a mi alrededor vestían ropa costosa, con relojes de diseñador brillando en sus muñecas, mientras discutían planes de vacaciones en Europa y autos nuevos de lujo. Me acomodé el gastado saco del traje, de repente muy consciente de lo fuera de lugar que me veía. Cuando pronunciaron el nombre de Sofía, me puse de pie y grité más fuerte que nadie. «Esa es mi esposa», exclamé, sin importarme quién me escuchara. Ella se había ganado este momento, y yo había estado allí en cada paso del camino, trabajando turnos dobles en el taller mecánico, aceptando trabajos los fines de semana y comiendo fideos instantáneos, mientras ella cenaba comida de restaurantes caros, con sus grupos de estudio. Después de la ceremonia, las familias se reunieron afuera para las fotos y las celebraciones. Observé a Sofía posar con sus compañeros de clase, todos riendo y abrazándose. Se veía tan feliz, tan llena de vida. Cuando finalmente se acercó a mí, saqué la pequeña cámara que le había pedido prestada a mi vecino. «Déjame tomarte una foto con tu título», le dije, radiante de orgullo. Sofía levantó el diploma, pero su sonrisa parecía forzada. «Ya está», dijo rápidamente. «Listo. Espera, déjame tomar algunas más. Este es un momento muy importante, Mateo». «Es suficiente». Su voz fue afilada, cortando el ambiente de celebración que nos rodeaba. Bajé la cámara, confundido por su repentina frialdad. «Sofía, ¿qué pasa? Deberías estar celebrando. Lo logramos. Finalmente eres doctora». Ella me miró fijamente durante un largo momento, y su expresión pasó de una amabilidad forzada a algo que yo nunca antes había visto en ella. «Asco. Nosotros», dijo, con la voz destilando desdén. «Nosotros no hicimos nada, Mateo. Yo hice esto. Yo me gané este título. Estudié durante 8 años mientras tú. ¿Qué hiciste tú? Reparar autos, cambiar aceite, vaciar tu patética cuenta de ahorros». Las palabras me golpearon como impactos físicos. A nuestro alrededor, las otras familias continuaban con sus alegres celebraciones, pero nuestro pequeño rincón del patio se había convertido en una burbuja de silencio devastador. «Sofía, no entiendo. Somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo». Ella se rió, pero fue una risa fría y amarga.
¿Un equipo? Mírate, Mateo. Mírate bien. Llevas un traje que es más viejo que algunos de mis compañeros de clase. Tus manos están permanentemente manchadas de grasa. Hueles a aceite de motor incluso después de bañarte. Mi rostro ardió de vergüenza y confusión. Trabajé duro para mantenernos, para apoyar tu sueño, mi sueño. Exactamente, no nuestro sueño, el mío. Ella se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cruel. Ahora soy doctora, Mateo. ¿Entiendes lo que eso significa? Estaré ganando 6 cifras en 2 años. Seré respetada, admirada. ¿Y tú? Tú seguirás arrastrándote debajo de autos descompuestos en ese taller mugriento. Sentí que me ahogaba, buscando aire en un mundo que de repente se había puesto de cabeza. Pero estamos casados. Nos amamos. ¿Amor? Las perfectas cejas de Sofía se arquearon con falsa sorpresa. Mateo, necesito a alguien de mi nivel. Alguien que pueda estar a la altura de mi éxito, mi educación y mi estatus social. Me das asco. La sola idea de presentarte a mis colegas como mi esposo me revuelve el estómago. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero luché por contenerlas. Sofía, por favor, podemos solucionar esto. Puedo volver a estudiar, superarme, lo que tú necesites. Ella sacudió la cabeza, sin que su expresión se suavizara ni un poco. Es demasiado tarde para eso. Tienes 58 años, Mateo. Eres lo que eres, un mecánico, un don nadie, y me niego a dejar que tu mediocridad arrastre mi éxito. El diploma en sus manos parecía burlarse de mí. Ese trozo de papel representaba todo lo que yo había sacrificado, todo a lo que había renunciado. Y ahora ella lo estaba usando como un arma en mi contra. Quiero el divorcio, continuó, con una voz tan fría como el acero templado. Ya hablé con un abogado. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Me quedé allí de pie, con mi traje desgastado, rodeado por los sonidos de la celebración, sintiendo que mi mundo entero se derrumbaba. Porcaspus, 8 años de amor, sacrificio y compañerismo no significaban nada para ella. Yo no había sido más que un escalón en su camino. Está bien, me escuché decir, aunque mi voz sonó ajena a mis propios oídos. Sofía pareció sorprendida por mi respuesta tan tranquila. Probablemente esperaba que le suplicara, que le rogara, que hiciera una escena, pero había aprendido hacía mucho tiempo. Esa noche, me senté solo en nuestro pequeño departamento, el lugar al que nos habíamos mudado después de vender nuestra casa para pagar su último año de medicina. Sofía se había ido inmediatamente después de nuestra conversación, sin molestarse siquiera en empacar sus cosas. Probablemente estaba celebrando con sus nuevos amigos, aquellos que encajaban con su estatus social. Miré a mi alrededor, los muebles escasos, las paredes vacías, la ausencia total de cualquier cosa que hablara de 8 años de matrimonio. Incluso entonces, en medio de mi devastación, no podía quitarme la sensación de que algo en su reacción había sido demasiado ensayado, demasiado perfecto, pero no tenía idea de qué tan perfecta era en realidad su actuación, ni de cuánto tiempo llevaba planeando este momento. Los papeles del divorcio llegaron 3 días después, entregados por un mensajero que parecía avergonzado de estar allí. Firmé de recibido con manos que no dejaban de temblar, aunque no sabría decir si era por la rabia o por el corazón roto. Sofía lo estaba pidiendo todo, la mitad de lo poco que quedaba de nuestros bienes, una pensión alimenticia de $2,500 al mes y, lo más indignante de todo, una compensación retroactiva por daño emocional causado por lo que su abogado denominó mi control financiero y manipulación durante su periodo de estudios. Leí esa frase una y otra vez, sintiendo cómo me subía la presión arterial con cada repetición. Control financiero. Yo le había dado todo. Me había quedado en la quiebra para financiar sus sueños, y ahora ella me pintaba como una especie de abusador financiero. No podía pagar un abogado de renombre. Lo mejor que pude conseguir fue a Roberto Chen, un defensor público que llevaba casos de divorcio de manera independiente por $300. Se reunió conmigo en una cafetería cerca del tribunal, con sus ojos cansados examinando los documentos que la costosa abogada de Sofía había presentado. Esto está mal, Mateo, dijo, sin molestarse en suavizar la situación. Ella está representada por Margarita Cruz y asociados. Ellos no son nada baratos. ¿Alguien está financiando este ataque legal? ¿A qué te refieres con que alguien lo está financiando? Roberto dejó los papeles sobre la mesa y me miró con seriedad. Solo el pago inicial probablemente sea de $15,000. Tu esposa, perdón,
Tu exesposa acaba de graduarse de la escuela de medicina. Ella aún no tiene esa cantidad de dinero. Alguien más está pagando por esto. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya está con alguien más. Esa sería mi suposición. Y quien quiera que sea, tiene mucho dinero y quiere asegurarse de que Sofía se libere por completo de ti. Pasé esa noche despierto en nuestro departamento vacío, mirando al techo e intentando comprender cómo mi vida se había desmoronado de una manera tan absoluta. 15 años de matrimonio, 8 años de sacrificios, y Sofía ya había seguido adelante antes de que la tinta de su diploma estuviera siquiera seca. A la mañana siguiente, hice algo que nunca antes había hecho. Llamé al trabajo para reportarme enfermo y conduje hasta el nuevo lugar de trabajo de Sofía. Había conseguido una residencia en el Hospital Metropolitano Central, uno de los programas más prestigiosos del estado. El edificio era un destello de vidrio y acero, un monumento al éxito y al logro profesional. Esperé en el estacionamiento durante 2 horas antes de verla. Salió del ascensor vistiendo un uniforme médico diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual, con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Se veía segura, radiante, completamente transformada en la estudiante de dificultades a la que yo había mantenido durante casi una década. Pero no estaba sola. Un hombre alto, con un traje costoso, caminaba a su lado, con la mano colocada de manera posesiva en la parte baja de su espalda. Debía de tener unos 45 años, con cabello canoso y esa postura segura que solo tienen quienes nunca se han preocupado por el dinero. Se reían juntos, compartiendo algún chiste privado, completamente absortos el uno en el otro. Cuando llegaron a un Mercedes-Benz negro, un auto que valía más que todo lo que yo había poseído en mi vida combinado, el hombre atrajo a Sofía hacia sí y la besó profundamente. No fue el beso rápido de una relación que apenas comienza, sino el beso cómodo y familiar de 2 amantes que llevaban tiempo juntos. Observé desde mi vieja camioneta oxidada cómo Sofía se derretía en su abrazo, con las manos recorriendo el cabello perfectamente peinado de aquel hombre. Esto no era una relación de rebote. Esto era algo que venía ocurriendo desde mucho antes de los 3 días transcurridos desde nuestra conversación sobre el hombre le abrió la puerta del copiloto con la cortesía ensayada de alguien que llevaba meses, tal vez años, haciéndolo. Mientras Sofía se acomodaba en el asiento de cuero, alcancé a ver su rostro. Lo miraba con una expresión que yo no había visto desde nuestros primeros días de noviazgo. Adoración pura mezclada con algo más. Alivio de estar finalmente libre de mí. Se alejaron en el auto sin enterarse jamás de que yo estaba allí, dejándome sentado en el estacionamiento con la aplastante certeza de que mi matrimonio había terminado mucho antes del día de la graduación de Sofía. Yo simplemente había sido demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado patéticamente agradecido por tenerla en mi vida como para darme cuenta. Esa misma noche, llamé a Roberto Chen. Necesito que contrates a un investigador privado, le dije. Mateo, tengo que ser honesto contigo. Los servicios de un investigador privado son caros y, dada tu situación financiera, conseguiré el dinero. Necesito saber cuánto tiempo lleva ocurriendo esto. Incluso si demostramos el adulterio, puede que no cambie mucho las condiciones del acuerdo. Al tribunal realmente no le importa. Ya no se trata del dinero, Roberto. Necesito saber la verdad. 3 días después, me reuní con Verónica Soler, una investigadora privada especializada en infidelidades matrimoniales. Era una mujer directa, de unos 40 años, que había visto a suficientes cónyuges infieles, como para desarrollar una expresión de escepticismo permanente. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esta aventura?, preguntó, viendo las fotos que yo había tomado en el estacionamiento. No lo sé, quizás unos meses. Verónica estudió las imágenes con más atención, acercando el lenguaje corporal de Sofía y la cómoda familiaridad del hombre. Por lo que veo aquí, yo diría que mucho más. Mira con qué naturalidad se mueven juntos. Este no es el baile incómodo de una relación nueva. Están cómodos, compenetrados. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Al menos 1 año, posiblemente 2 o más. Aquellas palabras me golpearon como un mazo. 2 años. Sofía me había estado engañando durante 2 años mientras yo trabajaba horas extras para pagar su último semestre, mientras vendía el anillo de bodas de mi madre para cubrir el costo de sus libros de texto.
mientras yo cenaba sándwiches de crema de cacahuate para que ella pudiera permitirse unirse a sus grupos de estudio en restaurantes caros. ¿Puedes averiguar quién es él? Ya estoy en ello. El Mercedes está registrado a nombre del doctor Marcos Benavides. Es cirujano cardiovascular en el mismo hospital donde tu esposa está haciendo sus residencias. Divorciado, sin hijos, con un patrimonio neto de aproximadamente $3.200.000. Por cierto, me sentí enfermo. Sofía no solo me había encontrado un reemplazo, había encontrado a mi completo opuesto. Mientras yo reparaba autos, él realizaba cirugías de corazón. Mientras yo luchaba por pagar las cuentas, él poseía múltiples propiedades de inversión. Mientras yo le ofreció 8 años de sacrificio y devoción, él le ofrecía el estilo de vida que ella siempre creyó merecer. ¿Hay algo más?, continuó Verónica. El divorcio del doctor Benavides se finalizó hace 18 meses. Su exesposa citó el adulterio en la demanda. Así que ya he hecho esto antes. Eso parece, y según la línea de tiempo, es muy probable que tu esposa Sofía haya estado involucrada en el fin de su matrimonio anterior. Las piezas estaban encajando, creando una imagen tan fea que apenas podía soportar mirarla. Sofía no solo me había traicionado a mí, ha participado en la destrucción de la familia de otra persona. Ella era la otra mujer que había ayudado a romper un matrimonio, y ahora me dejaba por el mismo hombre. Quiero saberlo todo, le dije a Verónica. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Desde cuándo ocurre esto? Quiero documentación de todo. Eso te va a costar, pagaré lo que sea necesario. Salí de la oficina de Verónica sintiendo que caminaba a través de una pesadilla. La mujer a la que había amado durante 15 años, la mujer por la que había sacrificado todo para apoyarla. No solo era infiel, era calculadora y cruel más allá de todo lo que yo hubiera podido imaginar. Pero aún no tenía idea de qué tan calculadora era en realidad. A las 2 semanas de la investigación de Verónica, me encontré haciendo algo que jamás me habría imaginado: convertirme en detective de mi propia vida. La mujer en la que había confiado plenamente se había convertido en una extraña, y cada día traía nuevas revelaciones sobre lo profundamente que me había engañado. Estaba sentado en nuestro departamento vacío, rodeado de cajas con las pertenencias de Sofía, que ella aún no había recogido, cuando me acordé de la cámara de seguridad. Y 6 meses antes, nuestro vecindario había sufrido una serie de robos. A la señora Patricia, nuestra vecina de al lado, le habían robado el televisor, y la familia Juárez, de enfrente, había perdido toda su colección de joyas. Sofía estaba aterrorizada, sobre todo porque a menudo se quedaba hasta tarde en el hospital para sus rotaciones clínicas. Me suplicó que instaláramos un sistema de seguridad. No, puedo pagar un sistema completo, le había dicho, mirando nuestra menguante cuenta bancaria. Pero puedo instalar una cámara básica en la sala. Al menos tendremos algún registro. Compré una cámara inalámbrica sencilla en una tienda de electrónica, de esas que graban en una cuenta de almacenamiento en la nube. No era nada del otro mundo, pero cubría la mayor parte de nuestra sala de estar y la entrada a nuestro dormitorio. Sofía se mostró muy agradecida, besándome y dándome las gracias por hacerla sentir tan segura. Ahora, sentado en medio de las ruinas de nuestro destruido matrimonio, me di cuenta de que nunca había revisado esas grabaciones. La cámara había estado funcionando continuamente durante 6 meses, subiendo fielmente el metraje a una cuenta que yo había configurado y luego olvidado por completo. Me temblaron las manos al iniciar sesión en el sistema de almacenamiento en la nube. Meses de grabaciones estaban allí, organizados por fecha y hora. Me desplacé hacia atrás en la línea de tiempo, con el corazón acelerado por una mezcla de pavor y anticipación. ¿Qué encontraría? ¿Cuánto tiempo llevaba Sofía mintiéndome? Comencé con las grabaciones de hacía 3 semanas, la semana anterior a su graduación. Nada inusual. Sofía llegando a casa del hospital, cenando sola mientras yo trabajaba turnos hasta tarde, estudiando en la mesa de nuestra cocina. Se veía cansada pero concentrada, la dedicada estudiante de medicina que yo creía conocer. Retrocedí más. Hace 1 mes, hace 2 meses, todavía nada parecía fuera de lugar. Entonces llegué a las grabaciones de hacía 3 meses, y mi mundo se volvió a romper en 1000 pedazos. Allí estaba Sofía, entrando a nuestro departamento a las 2:30 de la tarde de un martes. Pero no estaba sola. El doctor Marcos Benavides la siguió por la puerta, con las manos ya buscándola.
atrayéndola en un abrazo apasionado allí mismo, en nuestra sala de estar. Observé con una fascinación enfermiza cómo mi esposa de 15 años besaba a otro hombre en el hogar que yo había pagado, sobre los muebles que había comprado con el dinero ganado, reparando autos y trabajando los fines de semana. Se movían con la familiaridad de dos amantes que habían hecho esto muchas veces antes. Por fin, susurró Sofía, con la voz perfectamente audible a través del micrófono de la cámara. He estado esperando esto toda la semana. Marcos la atrajo hacia sí, con las manos enredadas en su cabello. Lo sé, nena. Yo también. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos así? Pronto, respondió Sofía, guiándolo hacia nuestro dormitorio. Después de la graduación, finalmente podré terminar con esta farsa con Mateo. ¡Farsa! Llamó a nuestro matrimonio una farsa. Avancé rápido la siguiente hora, incapaz de ver lo que ocurría en nuestro dormitorio, pero los vi salir más tarde. Despeinados y satisfechos, se sentaron en nuestro sofá, el mismo sofá donde Sofía y yo solíamos ver películas juntos, donde planeábamos nuestro futuro, donde la sostenía en mis brazos mientras lloraba por algún examen reprobado. No puedo esperar a que esto termine, dijo Sofía, acurrucándose contra el pecho de Marco. Vivir con él se está volviendo insoportable. Es tan agradecido por todo, tan patéticamente devoto. Me da asco. Marco se rió, un sonido que me hizo hervir la sangre. Sin embargo, has hecho un trabajo increíble. 8 años interpretando a la esposa devota, mientras él financiaba toda tu educación. Eso es una verdadera planificación a largo plazo. No fue fácil, respondió Sofía. ¿Sabes lo difícil que es fingir que amas a alguien que te da asco? Sonreír y decir gracias cada vez que te entrega otro pago para la matrícula. Mi vista se nubló de rabia y dolor. 8 años. Había estado fingiendo durante 8 años. ¿Qué le vas a decir? Preguntó Marcos. La verdad, pero no toda la verdad, dijo Sofía con una sonrisa cruel. Le diré que necesito a alguien de mi nivel, alguien exitoso. Haré que parezca que lo he superado. Es tan inseguro sobre su educación y su estatus social que se lo creerá por completo. ¿Y si pelea por el divorcio? No lo hará. Mateo no es un luchador, es de los que busca complacer a todos. Simplemente lo aceptará y seguirá adelante. Además, para cuando esto termine, estará tan destrozado que no tendrá fuerzas para pelear por nada. Pausé el video. Con todo el cuerpo temblando de furia, estaban discutiendo mi destrucción como si fuera un plan de negocios, calculando cada detalle para herirme de la manera más eficiente posible. Pero me obligué a seguir mirando. Necesitaba verlo todo. ¿Has pensado en lo que vas a hacer con la casa? Preguntó Marcos. ¿Qué casa? La vendimos hace 2 años para pagar mis estudios. Es verdad, lo había olvidado. Qué bueno, también. Habría complicado el divorcio. Sofía se rió. Mateo ni siquiera sabe lo perfectamente que salió todo esto. Para cuando termine con él, no le quedará nada por lo que pelear. Sin casa, sin ahorros, sin bienes. Solo su patético y pequeño departamento y su trabajo de mecánico. Eres brillante, dijo Marcos, besándole la frente. Fría, pero brillante. Aprendí viendo cómo tu exesposa te quitó todo lo que tenías, respondió Sofía. No voy a cometer ese error. Cuando deje a Mateo, me llevaré lo poco que le quede, y me aseguraré de que no pueda reclamarme nada. Me desplacé aún más atrás, en las grabaciones, y mi horror creció con cada descubrimiento. La aventura había estado ocurriendo durante más de 2 años. 2 años en los que Sofía llevaba a Marcos a nuestra casa mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar su carrera. 2 años en los que se burlaban a mis expensas, planeando mi caída, tratándome como a un tonto que merecía ser usado y desechado. En una grabación de hacía 18 meses, vi a Sofía y a Marcos teniendo relaciones sobre la mesa de nuestra cocina, mientras discutían cómo manipularme para que vendiera las joyas de mi madre. Sofía había llegado a casa esa noche llorando por lo estresada que estaba por los próximos exámenes, diciendo que necesitaba nuevos libros de texto y equipo. La había abrazado y le prometí conseguir el dinero de alguna manera, sin saber jamás que sus lágrimas eran falsas y que su estrés era fabricado. En otra grabación de hacía 8 meses, Sofía estaba al teléfono con alguien, probablemente un abogado, discutiendo la estrategia de divorcio mientras Marcos le masajeaba los hombros. Tengo que asegurarme de poder demostrar el daño emocional, decía ella. Tal vez abuso financiero. Él controla todo el dinero, decide lo que podemos y no podemos pagar. Puedo presentar eso como manipulación.
¿Abuso financiero? Yo había controlado el dinero porque sencillamente no había dinero. Bueno, cada dólar se había destinado a su educación, sus sueños, su futuro. Y ahora ella planeaba usar mi pobreza, la pobreza causada por apoyarla a ella, como prueba en mi contra ante el tribunal. La grabación más devastadora era de hacía apenas 6 semanas. Sofía se estaba vistiendo después de pasar la tarde con Marcos. Y hablaba por teléfono con alguien más. No, no te preocupes por eso, decía. Mateo no tiene idea de lo que se le viene. Es tan confiado, tan ingenuo. De verdad cree que estoy agradecida por todos sus sacrificios. No tiene la menor sospecha de que he estado planeando esta estrategia de salida durante años. Hizo una pausa para escuchar a quien estaba del otro lado del teléfono. Créeme, para cuando termine con él, tendrá suerte si puede pagar la renta de un pequeño estudio. Y lo mejor de todo es que se culpará a Sasimo. Pensará que no fue lo suficientemente bueno, que no tuvo el éxito suficiente. Nunca descubrirá que este siempre fue el plan. Me senté en la oscuridad de nuestro departamento con el brillo de la pantalla de mi computadora iluminando las cajas de las pertenencias de Sofía y comprendí algo que lo cambió todo. Esto no se trataba solo de una infidelidad. Ni siquiera se trataba únicamente de usarme por dinero. Esto era sobre una destrucción completa y total. Sofía no solo había planeado dejarme, había planeado destruirme de una manera tan profunda que nunca pudiera recuperarme. Quería tomar todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, y molerlo hasta convertirlo en polvo. Pero había cometido un error crucial. En toda su cuidadosa planificación, en toda su calculada crueldad, se había olvidado de la cámara. La cámara que yo había instalado para que ella se sintiera segura, había registrado cada momento de su traición, y ahora yo lo tenía todo. El metraje de la cámara de seguridad era lo suficientemente incriminatorio como para destruir el saso divorcio de Sofía. Pero algo me inquietaba mientras revisaba las grabaciones. En varios videos, había visto a Sofía en llamadas telefónicas que parecían demasiado sofisticadas, demasiado calculadas para un simple caso de adulterio y planificación de divorcio. Hablaba con la seguridad de alguien que ya había hecho esto antes, alguien con experiencia en el engaño. Llamé a Verónica Soler a la mañana siguiente. Necesito que investigues más a fondo el pasado de Sofía, le dije antes de reunirnos. Creo que podría haber cosas que nunca supe de ella. ¿Qué tipo de cosas? Aún no lo sé, pero es demasiado buena en esto, demasiado experimentada. Este nivel de manipulación no se desarrolla de la noche a la mañana. Verónica se quedó callada un momento. Eso va a costar más. Las investigaciones de antecedentes, especialmente las que se remontan a 15 recursos. Hazlo. Pagaré lo que cueste. 3 días después, Verónica me llamó con noticias que me helaron la sangre. Mateo, necesitas sentarte para esto. El verdadero nombre de Sofía no es Sofía Mendoza. Es Sandra Michelle Torres, y tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿A qué te refieres con que su nombre real no es Sofía? Se lo cambió legalmente hace 12 años, justo en la época en que se mudó a nuestro estado. Pues, antes de eso, era Sandra Torres, y la buscaban por robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito en California. Robo de identidad. Asumió la identidad de una mujer llamada Sofía Mendoza, que había muerto en un accidente automovilístico. Usó su número de seguridad social, su historial crediticio, todo. La Sofía Mendoza original tenía un excelente crédito y ninguna deuda. Perfecto para alguien que comenzaba una nueva vida. Mi mente retrocedió al momento en que conocí a Sofía. Habíamos estado en una clase de educación continua en un colegio comunitario. Ella estaba tomando los cursos obligatorios para la escuela de medicina. Yo estaba aprendiendo sobre electrónica automotriz. Parecía tan inocente, tan dedicada a su sueño de convertirse en doctora. Me había dicho que estaba empezando de nuevo tras una mala relación, que quería construir algo significativo con la persona correcta. Todo eran mentiras. Hay más, continuó Verónica. Encontré registros de 2 matrimonios anteriores. Ambos terminaron en divorcios complicados, donde ella se quedó con bienes sustanciales de hombres mayores que la habían apoyado a programas educativos. Programas educativos. El primer esposo le financió su licenciatura en administración de empresas. El matrimonio duró 6 años. El divorcio se concretó justo después de la graduación y ella se quedó con la mitad de su empresa de construcción.
El segundo esposo pagó para que ella se certificara como técnica médica. Ese matrimonio duró 4 años y terminó tan pronto como ella obtuvo su certificación. Ella vació su cuenta de ahorros antes de solicitar el divorcio. Me senté enfermo. Sofía, Sandra tenía un patrón. Encontraba hombres decentes y trabajadores que estuvieran dispuestos a invertir en su futuro, y luego los destruía sistemáticamente una vez que obtenía lo que necesitaba. ¿Soy solo la víctima más reciente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eso parece, pero aquí está el detalle, Mateo. Contigo se volvió codiciosa. La escuela de medicina es muy cara, y 8 años es mucho tiempo para mantener una identidad falsa en un matrimonio. Esta vez ha dejado un rastro mucho más grande. Durante la semana siguiente, Verónica y yo armamos el panorama completo de las actividades delictivas de Sofía. Era peor que un simple robo de identidad y fraude matrimonial. Mucho peor. Sofía había estado usando mi nombre y mi información crediticia para obtener préstamos y tarjetas de crédito sin mi conocimiento. En los últimos 3 años, había abierto 17 cuentas de crédito diferentes usando mi número de seguro social y firmas falsificadas. La deuda total superaba los $93,000. ¿Cómo es posible?, le pregunté a Roberto Chen cuando nos reunimos para revisar los hallazgos de Verónica. ¿No habría visto esto en mi reporte de crédito? Ella es sofisticada, respondió Roberto, extendiendo la documentación sobre su escritorio. Mira las direcciones en estas solicitudes. Es que todas son apartados postales o direcciones donde ella podía interceptar el correo. Ha estado manejando tu perfil crediticio, haciendo pagos mínimos para mantener todo al corriente y que nunca vieras ninguna señal de alerta. ¿Pero por qué? Ella tomaba dinero directamente de nuestra cuenta conjunta para la matrícula. ¿Para qué necesitaba crédito adicional? Verónica sacó otro fajo de papeles, porque la matrícula de la escuela de medicina era solo una parte. Mira estos estados de cuenta de tarjetas de crédito. Vacaciones de lujo en Europa, cargadas a tarjetas a tu nombre, ropa de diseñador, joyas caras, el arrendamiento de ese Mercedes que ha estado conduciendo. Ha estado viviendo una doble vida financiada enteramente por el fraude crediticio. Me quedé mirando las pruebas con incredulidad. El Mercedes que la había visto conducir con Marcos no era de... Estaba arrendado a mi nombre, con mi crédito. La ropa de diseñador, las cenas caras, la vida lujosa que llevaba con su amante, yo lo había estado pagando todo sin siquiera saberlo. Hay algo más, dijo Verónica con voz sombría. La póliza de seguro de vida. ¿Qué póliza de seguro de vida? Roberto sacó otro documento. Sofía contrató una póliza de seguro de vida por $500,000 a tu nombre hace 18 meses. Tú figuras como el asegurado principal. Ella es la beneficiaria. Se me durmieron las manos. Yo nunca firmé algo así. ¿Tu firma está en la solicitud?, dijo Verónica. A ver, según el análisis caligráfico que mandé hacer, es falsificada. Ella ha estado practicando tu firma durante años. Mira estos ejemplos. Me mostró páginas de documentos donde mi firma había sido falsificada. Solicitudes de préstamos, contratos de tarjetas de crédito, la póliza del seguro de vida. Sofía había estado robando mi identidad de manera metódica durante años, preparándose para algo mucho más grande que un simple divorcio. ¿Creen que planeaba matarme? Creo que planeaba que murieras, dijo Roberto con cautela. Tal vez un suicidio, tal vez un accidente, pero con el nivel de deuda que acumuló a tu nombre, sumado a la devastación emocional del divorcio, no habría sido difícil hacer que tu muerte pareciera el resultado de una depresión y del estrés financiero. Sentí que las paredes de la habitación se me venían encima. Sofía no solo había estado planeando dejarme, ha estado planeando mi muerte, la póliza de seguro de vida, la deuda aplastante, la destrucción sistemática de mi crédito y mis ahorros. Estaba preparando un escenario donde mi muerte resolvería todos sus problemas y la haría rica. Tenemos que ir a la policía, dije. Lo haremos, respondió Roberto. Pero primero necesitamos documentar todo. Verónica, quiero que reúnas cada prueba que tengamos. Fraude crediticio, robo de identidad, falsificación, fraude de seguros. Vamos a sepultarla. ¿Y qué hay del proceso de divorcio?, pregunté. Roberto sonrió por primera vez desde que lo conocí. Oh, eso va a ser muy interesante. La abogada de Sofía cree que están lidiando con el simple caso de una esposa que superó a su esposo de clase trabajadora.
No tienen idea de que representan a alguien que ha cometido múltiples delitos graves contra su propio cónyuge. Oh, Durante las siguientes 2 semanas, construimos un caso irrefutable contra Sofía. ¿cómo? Verónica rastreó sus actividades años atrás, documentando cada firma falsificada, cada cuenta fraudulenta, cada delito que había cometido usando mi identidad. Encontramos pruebas de fraude fiscal, fraude postal y conspiración. Solo los delitos financieros conllevaban una sentencia potencial de 15 a 20 años en una prisión federal. Pero yo quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Quería que entendiera que el hombre al que creía demasiado estúpido y confiado para defenderse, la fecha de la audiencia de nuestro divorcio se fijó para el jueves siguiente. La abogada de Sofía había presentado mociones adicionales, exigiendo el pago inmediato de la pensión alimenticia y solicitando que se me declarara en desacato por ocultar bienes que no existían porque Sofía los había robado mediante el fraude crediticio. Estaba tan segura de su estrategia que nunca de que yo descubriera la verdad. En su mente, yo seguía siendo el mecánico ingenuo que aceptaría cualquier historia que ella me inventara. No tenía idea de que yo había estado grabando nuestras conversaciones desde que descubrí el metraje de la cámara. Enin no sabía que yo había documentado cada firma falsificada y cuenta fraudulenta. No podía imaginarse que su víctima perfecta se había convertido en su peor pesadilla. Pero estaba a punto de descubrirlo. La mañana de la audiencia del divorcio, me desperté a las 5:30, con una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, ya no era la víctima. Iba a entrar a esa sala del tribunal con pruebas suficientes para enviar a Sofía a prisión por décadas. Me vestí con cuidado con mi mejor traje, el mismo azul marino desgastado que había usado en su graduación, pero esta vez se sentía como una armadura. En mi maletín llevaba copias de cada documento que Verónica había descubierto, cada firma falsificada, cada cuenta fraudulenta, y lo más importante, llevaba una memoria USB que contenía el metraje de la cámara de seguridad que destruiría las mentiras cuidadosamente construidas por Sofía. Roberto Chen se reunió conmigo en las escaleras del tribunal. A pesar de su habitual actitud pesimista, se veía lleno de energía, casi emocionado. ¿Estás listo para esto?, preguntó. He estado listo durante meses. Recuerda, déjame hablar a mí la mayor parte del tiempo. Queremos presentar estas pruebas exactamente en el momento adecuado. La abogada de Sofía va a presentar su caso primero, pintándote como un esposo controlador y financieramente abusivo. Deja que ellos mismos caven su propia tumba. Entramos juntos a la sala. Era más pequeña de lo que esperaba. Con solo unas pocas filas de bancas de madera y una luz fluorescente que hacía que todo se viera frío e institucional. Sofía ya estaba allí, sentada en una mesa con su costosa abogada, Margarita Cruz. Se veía imponente con un traje negro a la medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, con su cabello rubio, recogido en un moño sofisticado. Parecía segura, serena, la viva imagen de la doctora exitosa que había superado a su esposo de clase trabajadora. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, me dedicó una pequeña sonrisa de lástima que me hizo hervir la sangre. Incluso ahora, en medio del proceso para destruir mi vida, pensaba que yo era demasiado patético para ser una amenaza real. El doctor Marcos Benavides estaba sentado en la sección del público detrás de Sofía, ofreciéndole su apoyo silencioso. Vestía un costoso traje gris carbón y un reloj de oro, irradiando el tipo de éxito y sofisticación que Sofía siempre había anhelado. Al verlos juntos, entendí por qué ella creía que había ganado. Eran la pareja perfecta del éxito, y yo era solo el obstáculo que debían quitar del camino. La jueza, Patricia Morán, entró a la sala y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de aspecto severo, de unos 60 años, con cabello canoso y ojos agudos que parecían no perderse nada. Roberto me había dicho que era conocida por su enfoque firme en los casos de divorcio y su particular odio hacia el fraude y el engaño. Pueden sentarse, dijo la jueza Morán, acomodándose en su estrado. Este es el caso de Mendoza contra Mendoza. ¿Están ambas partes listas para proceder? Margarita Cruz se puso de pie primero. Señoría, estamos listos para presentar nuestro caso en nombre de la doctora Sofía Mendoza. Sí, el título me dolió, pero mantuve mi expresión neutral. Doctora Sofía Mendoza, la mujer que le había robado el nombre a una persona fallecida y que ahora me estaba robando la vida.
Señoría, comenzó Margarita, mi cliente es una médica recién graduada que ha soportado 8 años de control financiero y manipulación emocional a manos de su esposo. A pesar de haber obtenido su título de medicina gracias a su propio esfuerzo y determinación, el señor Mendoza la ha aislado sistemáticamente de la independencia financiera y del progreso social. Observé a Sofía asentir con tristeza en los momentos adecuados, interpretando a la perfección el papel de la esposa abusada. Se secó los ojos con un pañuelo cuando Margarita describió cómo la había obligado a vivir en la pobreza mientras estudiaba y cómo restringí su acceso a oportunidades sociales que habrían impulsado su carrera. La doctora Mendoza solicita una pensión alimenticia inmediata de $2.500 al mes, compensación retroactiva por las dificultades financieras durante su periodo de estudios y el 50% de todos los bienes matrimoniales. Continuó Margarita. También solicita que el tribunal reconozca el daño emocional causado por el comportamiento controlador del señor Mendoza. La jueza Morán escuchó sin gesticular, tomando notas de vez en cuando. Cuando Margarita terminó, se dirigió a Roberto. Señor Chen, ¿cómo responde su cliente a estas acusaciones? Roberto se puso de pie lentamente, y pude ver la sombra de una sonrisa en la comisura de sus labios. Señoría, mi cliente niega categóricamente todas las acusaciones de abuso, control o manipulación. De hecho, tenemos pruebas que demostrarán al tribunal que el señor Mendoza ha sido víctima de un elaborado fraude perpetrado por su esposa a lo largo de varios años. La expresión de confianza de Sofía flaqueó por solo un instante. Margarita Cruz frunció el ceño, claramente sin esperar este rumbo. Además, continuó Roberto, tenemos pruebas de que la señora Mendoza ha cometido múltiples delitos graves, incluyendo robo de identidad, fraude crediticio, falsificación y conspiración para cometer fraude de seguros. Solicitamos permiso para presentar estas pruebas ante el tribunal. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Sofía se había puesto pálido, y vi que su mano temblaba al alcanzar su vaso de agua. Marcos se inclinó hacia adelante en su asiento, perdiendo de golpe su postura segura. Las cejas de la jueza Morán se elevaron. Esas son acusaciones graves, señor Chen. Espero que tenga pruebas sustanciales que las respalden. Las tenemos, señoría. Con el permiso del tribunal, Roberto caminó hacia la mesa de pruebas y tomó un folder manila. Señoría, estos son registros financieros que demuestran que la señora Mendoza abrió 17 cuentas de crédito usando el número de seguridad social del señor Mendoza y firmas falsificadas. La deuda fraudulenta total supera los $93,000. Entregó copias a la jueza y a Margarita Cruz. La abogada de Sofía comenzó a hojear las páginas, y su expresión se volvía más alarmada con cada documento. Señoría, dijo Margarita, poniéndose de pie rápidamente, nos oponemos a esta línea de argumentación. Estas acusaciones no tienen nada que ver con la disolución del matrimonio. Al contrario, respondió Roberto, tienen todo que ver. La señora Mendoza solicita pensión alimenticia y división de bienes basándose en supuestas dificultades financieras. Estos documentos demuestran que ha estado viviendo una doble vida de lujo financiada por un fraude crediticio cometido contra su propio esposo. La jueza Morán estudió los documentos con atención. Señor Chen, ¿cómo obtuvo estos registros? A través de una investigadora privada autorizada, señoría. Todas las pruebas se obtuvieron legalmente mediante registros públicos y agencias de informes crediticios. Señoría, intervino Margarita, sin la debida autenticación, estos documentos son... Tengo la autenticación, interrumpió Roberto. Verónica Soler, la investigadora privada, está preparada para testificar. También tenemos un análisis caligráfico que confirma que todas las firmas en estos documentos son falsificaciones. Sofía miraba fijamente la mesa ahora, con las manos apretadas en su regazo. Finalmente comprendía que su plan perfecto se estaba derrumbando a su alrededor. «Hay más, señoría», dijo Roberto. «Tenemos pruebas de que la señora Mendoza ha estado usando una identidad robada durante más de 2. Su verdadero nombre es Sandra Michelle Torres, y tiene antecedentes penales en varios estados». La sala del tribunal estalló. Margarita Cruz se puso de pie de un salto, exigiendo objeciones. Sofía hizo un pequeño sonido de ahogo y tomó la mano de Marcos. La jueza Morán golpeó su mazo. «Silencio, señor Chen.
presentará estas pruebas de manera metódica y adecuada, o lo declararé en desacato. Sí, señoría. Roberto regresó a nuestra mesa y tomó la memoria USB. Señoría, tengo pruebas en video que aclararán la verdadera naturaleza de este matrimonio y las intenciones de la señora Mendoza. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con horror. Sabía de la existencia de la cámara de seguridad, pero la había olvidado en medio del pánico por las otras pruebas. ¿Pruebas en video?, preguntó la jueza Morán. Sí, señoría. El metraje de la cámara de seguridad de la residencia de la pareja, que cubre los últimos 6 meses. Este video muestra a la señora Mendoza involucrada en una relación extramatrimonial y discutiendo sus planes para defraudar al señor Mendoza. Señoría, dijo Margarita desesperada, esto es una clara invasión a la privacidad. La cámara fue instalada en las áreas comunes de la propia residencia del señor Mendoza con el conocimiento y consentimiento de su esposa. Respondió Roberto con calma. La señora Mendoza, de hecho, fue quien solicitó el sistema de seguridad. La jueza Morán lo consideró por un momento. Lo permitiré. Alguacil, por favor, prepare el equipo de video. Mientras el técnico del tribunal se preparaba para reproducir el video, vi cómo el rostro de Sofía pasaba de la confianza al pánico, y luego a la desesperación. Se inclinó para susurrarle frenéticamente a Margarita, quien parecía lista para salir corriendo de la sala. El primer fragmento de video comenzó a reproducirse en la gran pantalla del tribunal. Allí estaba Sofía, clara como el día, dejando entrar a Marcos a nuestro departamento y cayendo en sus brazos. He estado esperando esto toda la semana, decía su voz grabada. La calidad del sonido era perfecta. Cada palabra, cada risa, cada comentario cruel sobre mí se escuchaba con total claridad. Observé cómo la expresión de la jueza Morán se volvía cada vez más sombría mientras escuchaba a Sofía y a Marcos discutir sus planes para mi destrucción. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos así? La voz de Marcos llenó la sala. Después de la graduación, finalmente podré terminar con esta farsa con Mateo, respondió Sofía. La jueza Morán pausó el video. ¿Farsa? Roberto asintió con gravedad. Sí, señoría. Como verá en el resto del metraje, la señora Mendoza se refiere a su matrimonio como una farsa en múltiples ocasiones. Discute sus planes de quitarle todo al señor Mendoza y dejarlo sin nada. La jueza reanudó el video. Todos escuchamos mientras Sofía me describía como patéticamente devoto, y expresaba el asco que le daba tener que fingir que me amaba. Cuando el video llegó a la parte donde Sofía y Marcos discutían mi futura pobreza y destrucción emocional, el rostro de la jueza Morán parecía esculpido en piedra. «De Count, es suficiente», dijo, deteniendo el video. «Señor Chen, ¿cuánto más de esto tiene?» «Horas, señoría. 6 meses de conversaciones similares que detallan el fraude de la señora Mendoza y sus planes para destruir a mi cliente financiera y emocionalmente». La jueza Morán se dirigió a Margarita Cruz. «Abogada, ¿tiene su cliente algo que decir sobre estas pruebas?» Margarita parecía querer desaparecer. Miró a Sofía, quien ahora lloraba lágrimas reales por primera vez en toda nuestra relación. Solicitamos un receso para consultar con nuestra cliente. Denegado. La voz de la jueza Morán fue gélida. «Señora Mendoza, póngase de pie y diríjase a este tribunal». Sofía se puso de pie sobre piernas temblorosas, con su perfecta compostura completamente destrozada. «Señora Mendoza, o debería decir señorita Torres», continuó la jueza Morán, «usted ha cometido perjurio en mi tribunal. Ha presentado demandas fraudulentas contra su esposo, y según las pruebas presentadas, ha cometido múltiples delitos graves». Sofía abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sollozo ahogado. La jueza Morán la miró con puro desprecio. «En 30 años en este estrado, nunca he visto una destrucción tan calculada y maliciosa de un matrimonio. Es usted una depredadora, señorita Torres. Ha destruido sistemáticamente a un hombre que le dio todo». La jueza se volvió hacia mí. «Señor Mendoza, desestimo todas las demandas en su contra. Además, ordeno una investigación completa para la restitución de daños. Recibirá una compensación por cada dólar robado a través de las cuentas fraudulentas». Sofía se tambaleó y tuvo que aferrarse a la mesa para no caer. «Alguacil», continuó la jueza Morán, «por favor comuníquese con la oficina del fiscal del distrito. Quiero que se presenten cargos penales de inmediato». En ese momento, las piernas de Sofía se dieron por completo. Se desplomó en el suelo mientras Margarita Cruz corría a ayudarla. La mujer que había planeado mi destrucción de manera tan minuciosa no era ahora más que una delincuente derrotada
que enfrentaba décadas de prisión. La jueza Morán miró el cuerpo desplomado de Sofía y sacudió la cabeza. Se levanta la sesión. Mientras el alguacil comenzaba a hacer llamadas a la oficina del fiscal, me senté en mi silla sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La mujer que me había llamado asqueroso y patético estaba ahora inconsciente en el suelo del tribunal, y yo finalmente era libre. 6 meses después del colapso en la sala del tribunal que puso fin al reinado de engaños de Sofía, me encontraba en la sala de mi nueva casa, viendo la luz del sol de la mañana filtrarse por las ventanas que realmente me pertenecían. Por primera vez en 8 años, era dueño de algo real, algo que no me podía ser arrebatado mediante mentiras o manipulaciones. La casa no era grande ni lujosa, pero era mía. 3 habitaciones, 2 baños y un pequeño garaje donde podía volver a trabajar en autos. La había comprado con el dinero de la restitución por la condena penal de Sofía, además de la compensación de la compañía de seguros de vida, que había sido defraudada. Después de años de pobreza y sacrificio, finalmente tenía seguridad financiera. El juicio penal fue rápido y decisivo. Una vez que las autoridades federales comenzaron a investigar las actividades de Sofía, descubrieron un patrón de fraude que abarcaba más de 15 años y varios estados. Sandra Michelle Torres, como ahora se le conocía legalmente de nuevo, había estafado a 7 hombres diferentes por una suma combinada de más de $600,000. Yo no había sido su primera víctima, solo la más rentable de todas. El día de su sentencia, me senté en la galería del tribunal y observé cómo el juez le dictaba 12 años en una prisión federal. Sofía había intentado negociar, ofreciéndose a testificar contra Marcos Benavides a cambio de una reducción de condena, pero el fiscal no estaba interesado en tratos. Las pruebas eran demasiado abrumadoras, los delitos demasiado calculados. Cuando el alguacil se la llevó esposada, Sofía se giró para mirarme una última vez. Su cabello rubio había crecido, revelando sus raíces oscuras, y la ropa cara había sido reemplazada por un uniforme naranja de prisión. La mujer hermosa y sofisticada que me había dicho que le daba asco, ahora no era más que la prisionera federal número 47,832. Mientras se la llevaban, movió los labios para decir, lo siento, pero yo no sentí nada, ni satisfacción, ni ira, ni lástima. Se había vuelto completamente irrelevante para mi vida. El doctor Marcos Benavides enfrentó su propio juicio cuando los investigadores descubrieron que él sabía de la verdadera identidad y el historial delictivo de Sofía. Fue acusado como cómplice de fraude. El consejo médico le revocó la licencia y perdió su puesto en el hospital. Su patrimonio neto de $3,200,000 se evaporó en honorarios de abogados y demandas civiles. De esa no pasé por alto la ironía. Sofía había destruido su matrimonio anterior para estar con un hombre que creía que representaba el éxito y la seguridad, solo para terminar destruyéndolo a él también. Su codicia había consumido todo lo que tocaba. Pero la verdadera revelación llegó 3 semanas después de la sentencia de Sofía, cuando Verónica Soler me llamó con noticias que cambiaron todo. Mateo, tienes que ver esto, dijo al llegar a mi casa con un grueso folder manila. Seguí investigando los antecedentes de Sofía y encontré algo que te va a volar la cabeza. Extendió varias fotografías sobre la mesa de mi cocina. Mostraban una casa modesta en Sacramento, California, con un pequeño jardín y una cerca de madera blanca. Esto pertenecía a la verdadera Sofía Mendoza, dijo Verónica. La mujer a la que Sofía le robó la identidad. Estudié las fotos, confundido sobre por qué esto era importante. Ahora bien, Sofía Mendoza no fue solo una víctima aleatoria de robo de identidad. Continuó Verónica. Mira esto. Me entregó la fotografía de una mujer joven de cabello rubio y sonrisa dulce, de pie junto a un hombre con uniforme de mecánico. La verdadera Sofía Mendoza estaba casada con un mecánico automotriz llamado Diego Mendoza. Él murió en el mismo accidente de auto en el que ella perdió la vida hace 15 años. Se me heló la sangre. ¿Crees que Sofía eligió esa identidad específicamente? Creo que Sofía investiga a sus víctimas con mucho cuidado. Sabía que eras un mecánico de apellido Mendoza antes de conocerte. Esa clase en el colegio comunitario donde coincidieron, ella se inscribió específicamente para conocerte. Y Verónica sacó más documentos. Mira esto. Sofía estuvo siguiendo tu rutina durante meses antes de su primer encuentro. Sabía dónde trabajabas, dónde vivías y a qué hora tomabas esa clase de educación continua.
La verdad me golpeó como un impacto físico. Toda mi relación con Sofía había sido una mentira desde nuestra primera conversación. No es que se hubiera enamorado de mí y luego hubiera empezado a despreciarme. Me había marcado como objetivo desde el principio. Eligiéndome como un depredador, selecciona a su presa. Hay más, dijo Verónica con gravedad. La verdadera Sofía Mendoza heredó una cantidad sustancial de dinero del patrimonio de sus padres. Dinero al que Sofía tuvo acceso cuando robó la identidad. Ha estado viviendo de esa herencia durante años. ¿Cuánto dinero? $473,000. Es dinero que por derecho pertenecía a los familiares sobrevivientes de Diego Mendoza. Me apoyé en el respaldo de mi silla, abrumado por la magnitud del engaño de Sofía. No solo me había robado mi dinero y mi identidad, ha construido todo su imperio delictivo sobre la tumba de otra pareja, de otro mecánico cuya vida había sido destruida por la tragedia. La buena noticia es que el dinero del patrimonio se está recuperando, continuó Verónica. Diego Mendoza tenía una hermana que llevaba años buscando esos fondos. Va a recuperar su herencia gracias a que tu caso expuso los crímenes de Sofía. 3 meses después, recibí una visita inesperada. Una mujer de unos 50 años llamó a mi puerta y se presentó como Laura Mendoza, la hermana de Diego. Quería darte las gracias, dijo, sentada en mi sala con lágrimas en los ojos. Durante 15 años he estado luchando por descubrir qué pasó con el patrimonio de Diego y Sofía. La policía decía que se había perdido en errores burocráticos, pero yo sabía que alguien lo había robado. Siento que haya tomado tanto tiempo, dije. Ojalá me hubiera dado cuenta antes de lo que Sofía estaba haciendo. No te disculpes, respondió Laura con firmeza. Tú la detuviste. Ese monstruo usó el nombre de mi hermano para destruir a otras familias. Y tú le pusiste fin. Me entregó un pequeño álbum de fotos. Estas son fotos de Diego y Sofía, los verdaderos. Eran buenas personas que merecían algo mejor. Hojeé las fotos, viendo a una pareja joven que parecía genuinamente feliz. Diego Mendoza tenía mi misma complexión y tono de piel, las mismas manos callosas de un hombre trabajador. La verdadera Sofía Mendoza tenía el cabello rubio y los ojos azules de Sofía, pero su sonrisa era cálida y sincera. Les habrías agradado, dijo Laura. Diego siempre decía que los mecánicos eran las personas más honestas del mundo porque reparaban cosas en lugar de romperlas. Después de que Laura se fue, me senté en el porche de mi casa y reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído hasta este momento. Había comenzado como una víctima, un hombre ingenuo que pensaba que el amor y el sacrificio serían suficientes para construir una vida al lado de alguien. Sofía casi me destruye financiera y emocionalmente. Pero al defenderme y negarme a aceptar su versión de la verdad, me convertí en algo más. Había expuesto a una depredadora que llevaba más de una década destruyendo vidas. Había llevado justicia a familias que llevaban años buscando respuestas. Y lo más importante, aprendí que mi valor no estaba determinado por la opinión de otra persona. Sofía me había llamado asqueroso, patético, un fracasado. Pero se equivocaba. Yo era un sobreviviente. 6 meses después, conocí a Elena en una exhibición de autos clásicos. Estaba admirando un Mustang de 1967 que yo había restaurado en mi tiempo libre, haciendo preguntas inteligentes sobre las modificaciones del motor. Trabajaba como enfermera en el hospital local, conducía un práctico Honda Civic y nunca me preguntó cuánto dinero ganaba. Cuando le hablé de Sofía y del juicio, Elena escuchó sin juzgarme. Suena a que estaba muy enferma, dijo Elena. La gente no lastima a otros de esa manera, a menos que algo esté fundamentalmente roto en su interior. ¿Crees que fui estúpido por no darme cuenta antes? Elena sacudió la cabeza. Creo que fuiste una persona confiada. Eso no es lo mismo. El mundo necesita gente que esté dispuesta a creer lo mejor de los demás, incluso cuando usan esa confianza en nuestra contra, especialmente entonces, dijo, tomando mi mano, porque la alternativa es volverse como ella. 1 año después, Elena y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el centro comunitario local. Nada lujoso, nada costoso, solo familiares y amigos celebrando algo real. Laura Mendoza asistió a la boda, contándole a todo el que quisiera escuchar cómo yo había ayudado a hacer justicia a la memoria de su hermano. Mientras Elena y yo bailábamos nuestra primera canción, pensé en el hombre que yo era hace 3 años. Destrozado, traicionado, convencido de que no era digno de un amor de verdad.
Sofía había intentado destruirme, pero en lugar de eso me obligó a descubrir mi propia fuerza. La mujer que me había llamado patético pasaba sus días en una prisión federal mientras yo bailaba con mi nueva esposa en un salón lleno de personas a las que realmente les importaba. La mujer que se había burlado de mi vida de clase trabajadora vestía un uniforme naranja mientras yo construía un negocio de restauración de autos clásicos para coleccionistas que apreciaban el verdadero trabajo artesanal. Sofía se había equivocado en todo. Yo no era asqueroso, ni inútil, ni patético. Yo era exactamente lo que el mundo necesitaba. Alguien que reparaba las cosas rotas en lugar de romperlas. Cuando la canción terminó y Elena me sonrió, me di cuenta de que Sofía me había dado un regalo inesperado. Al intentar destruirme, me había obligado a reconstruirme en alguien más fuerte, más sabio e infinitamente más feliz que el hombre que había sido antes. De hecho, la estudiante se había convertido en la maestra, pero no de la forma en que ella lo había planeado. Me enseñó que el verdadero valor no proviene de los títulos, del estatus social ni de los autos caros. Proviene de la integridad, de tratar a las personas con amabilidad y de tener el valor de defenderse cuando alguien intenta destruirte. Y al final, esa lección valió mucho más que cualquier título de medicina que ella pudiera haber robado.